El sonido que definía la vida de Isabella Vargas era el rugido de la aprobación. El chasquido frenético de los flashes de las cámaras, los aplausos sincronizados de un público de élite, el susurro de su nombre en los labios de diseñadores en Milán, París y Nueva York. A sus 22 años, no era solo una modelo, era un fenómeno. Un rostro que lanzaba tendencias, una forma de caminar que vendía sueños, una diosa de un momento, esculpida en huesos perfectos y un aura de intocabilidad. Su vida era un borrón de aeropuertos, suites de lujo y fiestas exclusivas donde el champán nunca dejaba de fluir. Vivía en un universo donde la belleza no era solo un atributo, sino la moneda corriente, la llave que abría todas las puertas. Isabella aprendió a navegar en ese mundo con una gracia depredadora, entendiendo que su valor estaba ligado a la imagen reflejada en los espectaculares y en las portadas de revista. Sin embargo, la mujer detrás de la imagen era una extraña que rara vez tenía tiempo de conocer. La soledad era su compañera más fiel, paradójicamente presente en las habitaciones de hotel silenciosas tras la euforia de los desfiles. Para combatir el jet lag, la presión por mantenerse delgada y la ansiedad que carcomía su alma en la quietud de la noche, descubrió un atajo químico. Pequeñas pastillas recetadas que prometían sueño, energía o la supresión del apetito. Eran sus herramientas secretas, el andamio invisible que mantenía en pie la fachada perfecta. En esa cúspide vertiginosa, se sentía invencible, eterna. Miraba al mundo desde lo alto de un tacón de aguja y una fama estratosférica, sin darse cuenta de que la base sobre la que bailaba estaba hecha de hielo delgado. No lo sabía, pero ya estaba en el inicio de su caída, un descenso que sería tan espectacular y trágico como meteórico había sido su ascenso. La primera grieta en el cristal. La caída de una estrella rara vez sucede de golpe. Comienza con una grieta, casi invisible. Para Isabella, la grieta surgió en una pasarela de París. Un paso en falso, un tobillo torcido de forma brutal bajo la luz cegadora de los reflectores. El dolor fue agudo, pero la humillación de caer frente al mundo de la moda fue aún peor. Lo que debía ser un pequeño accidente de trabajo se convirtió en el catalizador de su ruina. La lesión fue más grave de lo esperado, requiriendo cirugía y meses de fisioterapia. Su caminar, que era su firma, su fuente de ingresos, estaba comprometido. Y en el mundo efímero de la alta costura, meses son una eternidad. El teléfono, que antes no paraba de sonar, enmudeció. Los contratos fueron cancelados. La industria que la había coronado como reina la desechó con la misma velocidad con que la había elevado, cambiándola por un rostro nuevo, un cuerpo más joven. El mundo de Isabella se encogió, confinado a las paredes de su departamento de lujo, que ahora parecía una jaula de oro. Las pastillas, antes una herramienta para el trabajo, se convirtieron en su único consuelo, una forma de anestesiar el dolor del olvido y del fracaso. La dependencia, antes un secreto funcional, comenzó a mostrar su rostro monstruoso, exigiendo más, prometiendo un alivio que nunca duraba. Los amigos del mundo de la moda, rostros que brindaban con ella en fiestas, desaparecieron. El aislamiento profundizó su adicción, y la adicción profundizó su aislamiento. Era un círculo vicioso, una espiral descendente que la arrastraba al fondo con una fuerza gravitacional implacable. La grieta en el cristal se había convertido en una red de fracturas, y la estructura de su vida estaba a punto de hacerse añicos. El descenso al infierno. El descenso al infierno no tiene banda sonora, solo el silencio del teléfono y el sonido de la propia respiración en un departamento vacío. El dinero, que antes parecía infinito, comenzó a agotarse. Las cuentas se acumulaban, ignoradas, mientras todo recurso se dirigía a alimentar la dependencia que ahora gobernaba su vida. Isabella comenzó a vender sus posesiones, los símbolos de su antigua gloria. Primero fueron las joyas, luego los bolsos de diseñador, las obras de arte. Cada artículo vendido era un pedazo de su identidad que se iba, un recuerdo de quien había sido. Miraba su closet, lleno de vestidos de alta costura que valían una fortuna, y solo veía fantasmas de una vida que ya no era suya. El glamour se convirtió en cenizas. La familia, a la que había mantenido a distancia durante sus años de fama, intentó intervenir, pero la negación y la vergüenza de Isabella eran un muro infranqueable. Los alejó con rabia, rehusándose a admitir la profundidad de su problema. Pronto, se encontró sola de verdad, sin la red de seguridad que podría haber amortiguado su caída. El golpe final fue la pérdida del departamento. El aviso de desalojo fue el último clavo en el ataúd de su antigua vida. Durante algunas semanas, deambuló entre sofás de conocidos,
pero su presencia errática y su adicción la convirtieron en una invitada indeseada. Y entonces, en una noche fría, se encontró sin tener a dónde ir. La mujer que había sido el rostro de campañas millonarias pasó su primera noche en la calle, con el asfalto frío como su nueva almohada. El rostro anónimo en la multitud. La ciudad tiene dos caras. La cara que Isabella conocía era la de los restaurantes caros y las tiendas de lujo. La cara que conoció ahora era la de las marquesinas que servían de refugio, las filas de los comedores populares, el frío que cala hasta los huesos. Su belleza, antes su mayor activo, se convirtió en un peligro, atrayendo miradas indeseadas. Aprendió a esconderse, a ensuciarse, a volverse invisible para sobrevivir. Los días se convirtieron en una lucha indistinta por comida, por un lugar seguro para dormir, por cualquier moneda que pudiera silenciar al monstruo de la abstinencia. Su identidad fue completamente borrada. Ya no era Isabella Vargas. Era solo un cuerpo anónimo en el paisaje urbano de la miseria, una sombra ignorada por la misma multitud que un día la aplaudió. Fue en ese abismo que Daniel la encontró, aunque no sabía a quién estaba encontrando. Daniel era un joven fotoperiodista, apasionado por contar las historias que la ciudad intentaba esconder. Estaba haciendo un ensayo sobre la población en situación de calle, buscando la humanidad detrás de las estadísticas. Y el rostro de Isabella lo atrapó. Incluso bajo la suciedad y la desesperación, había algo en su estructura ósea, en su mirada perdida, que era increíblemente fotogénico y trágico. Se acercó con cautela, le ofreció un café y le pidió permiso para tomarle una foto. Ella apenas lo miró, solo asintió, apática. Daniel tomó el retrato, una imagen poderosa de una belleza devastada, sin tener la menor idea de que acababa de capturar el fantasma de la pasarela más famosa de... Una fotografía es un fragmento congelado del tiempo, pero a veces puede descongelar el pasado. Daniel observaba el retrato que había tomado, obsesionado. Había una familiaridad en ese rostro que lo atormentaba. Le mostró la foto a su editora, una periodista veterana que había cubierto un poco de todo en su carrera, incluyendo moda en los años 90. La editora contempló la foto un buen rato. Frunció el ceño. «Tráeme un café y acceso al archivo de imágenes de la agencia de hace 10 años», dijo, con la voz cargada de una increíble sospecha. Horas después, la verdad yacía sobre la mesa, en un contraste impactante. Por un lado, la cruda foto de Daniel de la mujer sin hogar. Por el otro, una portada de revista brillante, con el mismo rostro, en la cima de su gloria. Era Isabella Vargas. La conmoción en la redacción fue eléctrica. La noticia fue una bomba. La top model internacional que se quedó sin hogar. Era el tipo de titular que vendería millones. Pero para Daniel, la euforia de la exclusiva fue rápidamente reemplazada por una profunda sensación de responsabilidad y tristeza. No se trataba de una simple noticia. Era la tragedia de una vida humana. Se encontraba en una encrucijada moral. Podía publicar la historia y catapultar su carrera explotando su desgracia. O podía intentar algo diferente. Podía intentar ver a la mujer tras el titular. Impulsado por una oleada de compasión que superó su ambición, decidió que necesitaba reencontrarla, no como periodista, sino como ser humano. Encontrar a Isabella de nuevo le llevó días de búsqueda persistente. Daniel la encontró en el mismo callejón, más delgada, más perdida que antes. Esta vez, no trajo su cámara. Trajo 2 cafés calientes y se sentó a una distancia respetuosa. No dijo nada durante un largo rato, simplemente compartió el silencio con ella. Entonces, en voz baja, pronunció la palabra que no había oído en años, la palabra que la conectaba con quien había sido. ¿Isabella? El sonido de su propio nombre fue una descarga eléctrica. Levantó la cabeza bruscamente, con los ojos abiertos de par en par, con una mezcla de miedo, confusión y una chispa de reconocimiento. ¿Quién era ese hombre que sabía su nombre, el nombre de la mujer que había enterrado? Daniel le mostró con cuidado la portada de la vieja revista. «Sé quién eres», dijo. «Y quiero ayudar». Las barreras de Isabla se derrumbaron. Por primera vez en años, lloró. Un grito convulsivo, de dolor, de vergüenza, pero también de un ligero alivio. Alguien la vio. Alguien la llamó por su nombre. Ese fue el primer paso. Daniel no la rescató mágicamente. La conectó con un refugio, con un programa de rehabilitación. El camino de Isabella sería largo, lleno de recaídas y dificultades diarias. Su regreso no fue a la pasarela. Fue su regreso a sí misma. En un grupo de apoyo, meses después, contó su historia con voz temblorosa pero firme.
La belleza que buscaba y que la destruyó fue reemplazada por una fuerza que desconocía. La historia de Isabella no terminó con su regreso al modelaje. Terminó con su recuperación humana, demostrando que la verdadera pasarela es la de la supervivencia, y la belleza más excepcional es la de la redención.